nos marcó que había un término que era una parte, perdón, era la parte independiente, la otra dependiente, y que en función de ello se podía ir resolviendo lo que es el dominio y hasta el rango, como le digo. Claro, ya, de acuerdo. Sí, tiene mucho que ver eso. Una función es una relación de dependencia, ¿cierto? Pero esa relación de dependencia también tiene parámetros, tiene ciertas cosas que son interesantes de analizar, ¿ya? Eh, yo preparé algo también no muy abultado para poder dar énfasis un poco al concepto, ¿ya? Al concepto de función y ahí algún par de cosas, no nos vamos a meter todavía con el cálculo del dominio y recorrido, pero para allá vamos a ir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que yo aquí coloqué, que el concepto de función, ¿cierto? Ustedes pueden ver la pizarra que yo estoy compartiendo, ¿no? Sí. Ya. Una función es un tipo especial de relación, porque relaciones pueden existir muchas, ¿ya? Pero una función es un tipo especial de relación entre elementos de dos conjuntos. Una función expresa la idea de una cantidad que depende de otra u otras cantidades. Por ejemplo, el área del cuadrado depende de su longitud. Podríamos decir entonces, de uno de sus lados, podríamos decir entonces que el área es una función de la longitud. En ese caso, cuando hablamos de variables, y hemos mencionado lo que es una variable dependiente y una variable independiente, en ese caso, en ese primer caso, cuando se dice que el área del cuadrado es una función de la longitud del lado, ¿quién sería la variable? ¿Quién sería la variable dependiente y quién sería la variable independiente? Lo independiente sería la longitud del lado. La variable independiente La sería longitud. igual a la longitud, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y cuál sería la variable dependiente? El área. El área. Matías, ¿por qué la variable independiente sería la longitud del área? ¿Está por ahí Matías o no? Buenas tardes, buenos días, tardes. ¿O Javiera? O sea, porque el área siempre va a depender de la longitud del lado, ¿o no? Sí, sí, ¿cierto? Porque el área depende de eso. O sea, si mientras mayor longitud tenga el lado, mayor será el área. Mientras menor sea la longitud, menor será el área, ¿cierto? Ahí al parecer hay una relación directamente proporcional. Una primera aproximación a la definición de funciones, una relación de correspondencia entre elementos de dos conjuntos que cumplen la particularidad de que cada elemento del conjunto de partida, llamado dominio, le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. A la llegada se le llama el recorrido, ¿sí? Una función de una variable igual f de x es el modelo matemático que nos dice cuál es el valor de la variable y para cada posible valor de la variable x. Aquí hay unos ejemplos, ¿cierto? Una de las primeras necesidades que surge en las ciencias experimentales es la de poder expresar los valores de una variable en una función de los valores de otra variable. Por ejemplo, podemos estar interesados en expresar, por ejemplo, el peso de las personas en función de su estatura. Ahí hay una relación, ¿cierto? Una relación de dependencia. El peso de las aves en función de su envergadura. O el nivel medio de contaminación semanal en función de las precipitaciones. La altura del oleaje en función de la velocidad del viento, por ejemplo. El número de ejemplares de una especie, ¿cierto? En función del tiempo. O la concentración de oxígeno en el agua en función del tiempo.
Generalmente el tiempo siempre es una variable independiente. El tiempo. ¿Por qué el tiempo será una variable independiente? Pregunto a Rosemary. Porque no está sujeta a, nada, a ninguna otra variable más. Porque no está sujeta a ninguna otra variable. ¿Qué significa eso? Que el tiempo avanza, Solo ¿cierto? avanza. Solo avanza y no deja de avanzar. ¿Sí? Por tanto, el tiempo, siempre que haya tiempo, ese va a ser la variable independiente. El tiempo, siempre. ¿Ya? Aquí vamos a entrar un poquito más específico. Si A y B son dos conjuntos no vacíos, entonces se puede definir matemáticamente una relación de los elementos. ¿Ya? Antes que eso, me voy a ir un poquito aquí, voy a trazar una... Si ustedes me dan aquí un segundito, vamos a... Vamos a utilizar unos diagramas sagitales. Ya. Voy a entrar un poco en el concepto del dominio del recorrido, pero además de eso, del conjunto de salida, porque este se le llama conjunto de salida, ¿cierto? Y a este se le llama el conjunto a ese se le llama el conjunto de llegada. Pero fíjate que existen elementos, por ejemplo, vamos a colocarle puntitos. Ya. Cuando tengo eso, a este conjunto de salida se le llama dominio, y al conjunto de llegada se le llama codominio. ¿Ya? Pero cuando yo quiero hablar de recorrido, lo voy a hacer, y este va a ser como un subconjunto del codominio. Esto tiene hartos nombres, ¿ya? Uno lo puede representar con hartos nombres y a veces son confusos. Pero el recorrido justamente, si esto es una función, si esto es y igual f de x, si esta relación es una función, entonces del dominio voy al recorrido. No importa que el codominio tenga más elementos, ¿ya? No importa que el codominio tenga más elementos. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser redefinir el codominio para que sea como el recorrido. ¿Ya? Eso significaría, por ejemplo, restringir. Eso se llama restringir. Cuando yo, por ejemplo, tengo un dominio, tengo un recorrido, yo restrinjo. Aquí yo también puedo tener un elemento extra. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual la típica 1 partido por x, y este punto es el 0, ¿cierto? El 0 no pertenece al dominio de la función. El 0 no pertenece al dominio de f, ¿cierto? Porque ¿qué hace el 0? El 0 hace que esta fracción que está aquí se indetermine. Porque al evaluar el 0 queda 1 partido por 0. Y 1 partido por 0 no existen los números reales, que es donde estamos trabajando nosotros en estos momentos. ¿Me siguen, chicos? ¿Chicas? Sí. Sí, profe. ¿Matías? Sí, profesor. Ya. Eso es súper importante, ¿ya? Porque va a depender del codominio
si es que las funciones son funciones realmente, si es que las relaciones son funciones o no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si, bueno, a este le podemos llamar conjunto A y a este le podemos llamar conjunto B. Entonces, si A y B son dos conjuntos que no son vacíos, eso quiere decir que tienen elementos, se puede definir matemáticamente la relación f de los elementos de A en B como una función, siempre y cuando cumplan con estos dos parámetros que están acá. El dominio coincide con el conjunto de partida de la relación. Es decir, el dominio de f es igual al conjunto A. O sea, igual al conjunto A. En este caso, el 0 no está en el dominio. Por tanto, ¿qué hago? Elimino el 0 del dominio. ¿Me explico, no? Lo saco de ahí. ¿Ya? Entonces, si yo saco el 0 del dominio, ¿qué ocurre? Entonces, el dominio coincide con el conjunto de partida de la relación. ¿Qué quiere decir eso? No pueden existir elementos que no salgan. Yo tengo esos, por ejemplo, esos tres, y aquí hay uno. Este elemento último está sin salir, no sale. No puede ocurrir eso. Siempre todos los elementos tienen que salir. ¿Ya? Por eso uno habla de, cuando habla del dominio, habla de restringir la función. Y ahí tenemos, por ejemplo, para el dominio, restringir las funciones. Por ejemplo, f de x, la misma que nombré, 1 partido por x. ¿Ya? Aquí el 0 no debiese pertenecer al dominio, ¿cierto? De la función. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los números reales menos el 0. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, si f de x, y aquí aprovecho de adelantar un poco con los tipos de función. Si yo tuviera, por ejemplo, la raíz de x, nosotros sabemos que el x siempre tiene que ser Mayor o igual a 0. mayor o igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los reales positivos, incluido el 0. ¿Sí? A eso me refiero con restringir la función para el dominio. ¿Cierto? Eso es claro, ¿no? Con el recorrido de algo más complejo. No es tan directo como en el dominio. El dominio, tú puedes observar la función, en este caso la 1 partido por x, en este caso el raíz de x, tú puedes observar esa función e inmediatamente decir, ah, claro, el 0 aquí no va a estar en el dominio. O en la segunda, por ejemplo, aquí no van a ser los reales positivos y el 0. Con eso tú haces coincidir el dominio con el conjunto de partida. O sea, mi función ya no va de los reales en los reales, sino que mi función va de los reales positivos, o sea, de los reales menos el 0, hacia los reales. ¿Sí? Esto sí es función, pero esta no estaba cumpliendo como función. Bien. Y lo segundo que dice es que todo elemento del dominio posee una única imagen en el codominio. Todo elemento del dominio posee una única imagen en el codominio. Si yo tuviera, por ejemplo, este caso, y tuviera este otro caso. Matías. La primera, ¿es función o no es función? ¿Me sigue con la pregunta, no? No mucho.
Pregunto si es función o no es función según los parámetros, porque dice, tenemos dos conjuntos, ¿cierto? Tenemos un conjunto A y tenemos un conjunto B. ¿Cierto? Y dice que son funciones sí o sí, o sea, sí solo sí, si es que ocurre esto, que dice que el dominio coincide con el conjunto A, con los que están saliendo, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada elemento, por ejemplo, si yo tuviera un elemento aquí, inmediatamente no cumple con el primer punto porque hay un elemento que no tiene salida. ¿Me sigue, Matías? Sí. Entonces la 1 no sería. Ya, ese es el primer punto. Que todos los elementos tienen que salir, ¿cierto? Tienen que tener un dominio, todos tienen que salir. Y el segundo punto es que todos ellos que posean una única imagen. Entonces, ese elemento de ahí posee una única imagen en B. O sea, el primero sí es una función y el segundo no. Sí, claro, Rosemary. Gracias. Para hacer ahí un poco de hincapié con Matías. Matías, si yo, por ejemplo, borro esa, sería función, no habría problema, ¿cierto? Claro. Sí. Si yo borro la segunda, ocurriría lo mismo, ¿sí o no? Porque tendría una única imagen. Sí. Ok, y en el caso en que estén las dos, También porque tiene una imagen. también, pues, porque ese elemento tiene esa única imagen y este otro elemento también tiene esa única imagen. Por tanto, sí sería función. Ahora, cuando entramos en el tema de función inversa, ahí tendríamos necesariamente que dejar una de las dos. Porque si fuera inversa, del lado derecho al lado izquierdo también tendría que cumplir con las mismas condiciones para que fuera función. Pero no es el caso, no estamos analizando función inversa todavía. ¿Ya? En el segundo caso, Javiera, ¿es función ese diagrama que está ahí o no? No. ¿Me lo pregunta o me responde? Le respondo. Javiera, ¿estás segura? Sí, porque ahí dice que tiene que tener una única imagen. Ya, entonces no estaríamos cumpliendo con el segundo punto, ¿cierto? Sí. No estaríamos cumpliendo con... Generalmente el segundo punto es el que siempre trae más problema, porque por ejemplo yo te puedo colocar cualquier función, no sé, por ejemplo f de x, a ver, pensemos en 1 partido en x más 1. Fíjate que aquí el menos 1 es el que causa conflicto, porque hace que ese sea 0. Entonces si en mi diagrama yo tengo por ejemplo el menos 1, el 0, el 1, y por acá voy llegando a elementos, por ejemplo, ese llega aquí, ese llega acá. ¿Qué está ocurriendo con el menos 1? El menos 1 no tiene salida, porque si el menos 1 sale, la función deja de existir, la función se indefine. Entonces, rápidamente, ¿qué hacemos nosotros? Restringimos el dominio y quitamos el 1. Por tanto, decimos el dominio de la función son todos los reales menos el menos 1. Y listo, cumplimos con el primer punto. En ese sentido, el primer punto no tiene tanta complejidad. El segundo punto es un poco más complejo, porque ahora nos pide, por ejemplo, en el punto 2, para que esto sí sea función, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que quitar ese de ahí, ¿cierto? Por tanto, ya no tendría que restringir el dominio, que es el conjunto de salida, sino que tendría que restringir el recorrido. ¿Me explico bien o no? Sí, profe. Matías, Sí. vale. Por eso es súper importante que ustedes aprendan a redefinir estas cosas, ¿cierto? A restringirlas. ¿Cuáles son las notaciones que se usan habitualmente? Hay varias formas de representar una función de A en B, ¿ya? La que se muestra aquí es una forma característica también, ¿ya?
Dicen que la función f va de A en B, y tú tomas un elemento A y se le asigna el f de A que te entrega un resultado que en este caso sería B. ¿Ya? Esa es una forma de representar. F de A representa la transformación del elemento A. Está transformándose el elemento A por la función f. Es como cuando entra una maquinita. Yo estoy viendo la clase de la profe, no sé si llegaron a eso, pero tú tomas un elemento, por ejemplo, si este fuera el A, yo tomo un elemento de acá, le aplico el f de A, me arroja como resultado el elemento B del cual se habla aquí. Eso es lo que está ocurriendo. Y en ese sentido diremos que A es la preimagen. O sea, todos los elementos que están en el dominio, ¿cómo se van a llamar? Preimagen. Y todos los elementos que están en el recorrido, los vamos a llamar imagen. Si la preimagen es A, entonces f de A va a ser, si A es la preimagen, entonces f de A será la imagen. Eso, hasta ahí, hasta ese punto, chiquillo, ¿eso es claro o no? Sí, profesor, una pregunta de curiosidad. Ya. Cuéntame, a ver. ¿Solamente se llamarían entonces elementos los que están fuera del recorrido o tienen otro nombre? A ver, ¿cómo le pregunta? O sea, en la parte del recorrido, usted nos Ya. mencionó que hay elementos que pueden quedar fuera de ese recorrido, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. Y estos elementos que quedan fuera del recorrido son del codominio. O sea, podría decir que sean elementos del codominio nada más. Exactamente, son elementos del codominio, pero que si yo estoy representando la función, Ujú. no forman parte del recorrido. Ya, entiendo. Porque si formaran parte del recorrido, entonces esto no sería función porque habrían elementos que no llegan a ese lugar. Solo serían o sea, recorrido lo mismo que imagen, perdón. Que las imágenes, exacto. El recorrido son lo mismo que las imágenes. Y el codominio es un conjunto más amplio, Entiendo. considera más elementos. Hay ocasiones en que el codominio coincide con el recorrido. Por ejemplo, las funciones polinomiales van de los reales a los reales. Por ejemplo, la función f de x igual x más 1. Aquí no hay ninguna restricción y van de los reales a los reales. Por tanto, si el conjunto A son todos los reales y el conjunto B son todos los reales, en ese caso el codominio está coincidiendo con el recorrido. Perdón, el recorrido está coincidiendo con el codominio. ¿Sí? ¿Me explico mejor, Rose? Sí. Ah, perfecto. Aquí entra el dominio. ¿Qué dice el dominio? Se da una función de A en B, ¿cierto? Se define matemáticamente el conjunto dominio. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿dónde dice entonces? Bueno, esa es la forma de representar la función. ¿Qué quiere decir esto? Dice el dominio de la función van a ser todos los A, van a ser los A que pertenecen al conjunto A. Son los A que pertenecen al conjunto A, o sea, el elemento A tiene que estar aquí adentro. Tal que, esa rayita de ahí, tal que existe un B, ese que está ahí, que pertenece al conjunto B. Tal que tú, al realizar la operación, te da B. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si f de x es igual a 2x, ¿ya? En el f de a, por ejemplo, supongamos que es 2. O 3, para que no sea ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? 2 por 3, y eso es igual a 6. ¿Qué es lo que tengo que asegurarme? De que el 6 pertenezca al recorrido. ¿Cachai? Eso es lo que está diciendo. ¿Se entiende, no?
O sea, las salidas tienen que tener una llegada. Pero el dominio no es tan complejo de definir. El recorrido siempre es el más complejo. Lo cual se lee el dominio de lo cual se lee, dominio de F, es igual al conjunto de todos los A en el conjunto A, tal que existe un B en el conjunto B, de tal manera que F de A es igual a B, lo que yo le acabo de comentar aquí, tratando de leer qué significaba toda esa simbología. En otras palabras, para F de A igual a B, el dominio son todos los valores que puede tomar A en la función. Si nos vamos a la función f de x igual 2x, ¿cuál sería el dominio de la función? Los reales. Todos los números reales, ¿cierto? Porque son todos los valores que puede tomar A. En cambio, si yo tengo la función f de x igual a 1 dividido en 2x, ahí el dominio de la función cambia, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué valor, por ejemplo, yo podría asignar un valor, cualquier valor de los números reales? Acá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo asignara el valor 0? Si yo asigno el valor 0, eso se indefine. Por tanto, sí, podría tomar cualquier valor de los números reales, excepto el 0. ¿Sí? O pasa algo similar cuando yo tengo, por ejemplo, una función, ya, las típicas, ¿cierto? Una raíz, x menos 3, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tampoco yo puedo decir que aquí son todos los reales. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decir x menos 3 siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Eso implica que x siempre tiene que ser mayor o igual que 3. Por tanto, el dominio de la función ya no son todos los reales, sino que es un intervalo ¿desde dónde? Desde el 3 hasta el más infinito. ¿Me explico bien o no? Sí, profe. Ya, gracias. Bien. El recorrido o conjunto imagen ya es otra cosa, ¿cierto? El conjunto de todas las imágenes de una función es un subconjunto del conjunto de llegada, lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Es un subconjunto del conjunto de llegada. Por ejemplo, yo aquí tengo el conjunto de llegada y tengo varios puntitos dentro, ¿cierto? Pero ese va a ser el recorrido. Un subconjunto, ¿cierto? Que denominamos anteriormente, bueno, ahí no lo denominamos. Y por razón, pueden ocurrir dos cosas, ¿ya? Bueno, anteriormente lo denominamos como codominio, ¿cierto? Pueden ocurrir dos cosas. Que el recorrido sea un conjunto más pequeño que el codominio. O en el caso anterior, disculpen que vuelva atrás, en el caso de las lineales, por ejemplo, cuando coincide, que el recorrido coincida completamente con el codominio. O sea, tenemos esos dos puntos. ¿Cierto? Pueden ocurrir esas dos cosas. Puede ocurrir eso o puede ocurrir que el recorrido sea eso. ¿Ya? No hay duda con eso, ¿cierto? Se lo venía explicando anteriormente. Y matemáticamente el recorrido de F se define como son los B, ahora son los B, no son los A. Son los B que pertenecen al conjunto B, tal que B es igual a F de A, para todo A perteneciente al A. La cual se lee recorrido de F es el conjunto de todos los B en el conjunto B, tal que B es la imagen de A para todo A en el conjunto A. Por ejemplo, cuando yo tengo el F de X igual a X o igual a 2X, fíjate que ahora nosotros tenemos que representar esto como al revés. Y siempre para determinar el recorrido, entonces voy a tratar de
Cuando yo tengo y es igual f de x, aquí yo puedo observar el dominio. El dominio, ¿cierto? En f. Pero si yo tengo, pero por otro lado, si yo lograra hacer x igual f de y, con eso voy a poder determinar el recorrido en el f de y. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer en rigor? Tengo que pasar de y igual f de x a x igual f de y para mirar el recorrido en el f de y. ¿Ya? Ahí mismo, ahí se mira el recorrido. Así como lo hago con el dominio. El dominio yo lo miro acá. ¿Ya? Si yo hago este cambio y obtengo x igual f de y, entonces yo puedo mirar el recorrido en ese lugar. Acá me refiero con esto. Por ejemplo, tengo el f. Yo sé que eso es y igual a 2x. Voy a despejar la x, porque para determinar el recorrido necesito despejar la x. Entonces, si despejo la x, esto me va a quedar y partido en 2. Igual a x. ¿Te das cuenta que aquí eso es lo mismo que decir x igual f de y? O sea, cambié el orden de las variables. ¿Me siguen o no, chiquillos? Sí. ¿Y usted, Javiera, me sigue? ¿Matías? Sí, profe. Sí. Ya. Eso hago en el recorrido. Cambio el orden de las variables. ¿Ya? Por tanto, ahí con eso, yo puedo decir que el recorrido de la función van a ser todos los reales y no va a haber ningún problema porque va a seguir aquí y partido en 2 no se indefine. Sería distinto si fuera 2 partido en i. Ahí tendría que sacar el 0. ¿Ya? El otro ejemplo que tomamos era... ¿cuál era? ¿Recuerdan? Raíz cuadrada de x menos 3. Ya. No, era 1 partido en x, me acuerdo. Ah, ya. Parece que era 1 partido en 2x. ¿Ese es cierto? Sí, 1 partido en 2x. Ahí sí. Bien. ¿Cómo puedo obtener el recorrido aquí? Nosotros sabemos nuevamente que y es igual a 1 partido en 2x. ¿Sí? El 2x, ya sabemos que el dominio en el x tiene que ser distinto de 0. No puede tomar el valor 0. Por tanto, como ya eso está restringido, que no puede ser 0, entonces aquí puedo hacer el cambio inmediatamente y el 2x va a pasar a multiplicar al y. ¿Cierto? Entonces 2x por y. ¿Qué es lo que tengo que despejar? Acuérdense que para encontrar el recorrido tengo que despejar la x. Entonces dejo la x aquí sola y lo que está multiplicando se va hacia el otro lado dividiendo. ¿Sí? Ahí logré el x igual f de y. Entonces ahora en esta expresión yo puedo mirar el recorrido de la función. Sabemos que el y tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? No puede ser 0. Por tanto, el recorrido de la función será todos los reales menos el 0. ¿Me explico bien o no, chiquillo? Sí. Sí. ¿Puedo hacer otra pregunta? Por supuesto. Ya, si yo tuviera que ponerlo en los gráficos, usted dijo un nombre con respecto a los óvalos que hizo. ¿Cómo se llama? Diagrama de... No me acuerdo bien. De diagrama de Venn. Ya. Si yo dibujo el diagrama y me dicen colocar, por ejemplo, los elementos para el último ejercicio que usted colocó, ¿cómo lo podría graficar? Pongo en el primero 2x y al costado y sobre 2, ¿así? ¿O cómo lo haría? Aquí tú puedes colocar los... tú dices, ¿cómo graficar la última relación? O sea, claro, si me pidieran dibujar estos diagramas, de eso último que hizo, el último ejercicio. O sea, ahí tú puedes colocar que esto es una relación que y es igual a f de x, ¿cierto?
Y que f de x, aquí parece que me quedó un poquito... Esa es la función y igual a f de x, ¿cierto? Entonces, aquí yo, por ejemplo, puedo tomar un elemento A. Ese elemento A va a llegar a un elemento B, ¿ya? Pero ese elemento A viene dado por y es igual a 1 partido en 2x. Por lo tanto, lo voy a expresar como, si yo tomo un elemento A, aquí, ¿qué es lo que me va a arrojar? Me va a arrojar un 1 dividido en 2 por A. O es como si yo tomara esa sería una alternativa, Rosemary, porque es difícil en un diagrama sagital colocar todos estos elementos, Entiendo, entiendo. porque son infinitos. Entonces, una forma sería hacer una representación de esta calidad, por ejemplo. Yo, por ejemplo, puedo tomar cualquier elemento B, ¿cierto? Como nosotros sabemos que y es igual a 1 partido en 2x, entonces aquí me va a quedar 1 dividido en 2 por B. Esa es la forma en la que yo estoy representando los elementos, ¿cierto? Sí. Aquí donde A y B pertenecen ¿a dónde? A los reales menos el 0. ¿Sí? O sea, yo no puedo tomar el elemento 0. Se supone que aquí salen los X y llegan a los Y. ¿Sí? Sí. Entonces, eso sería en el caso de que me pidieran, por ejemplo, representar uno de los elementos en un diagrama sagital. Claro, Mm, exacto. ¿Sí? ¿Le Sí. respondí o no, Rosemary? Sí. Ya. Ojo que si te piden representar todos estos elementos en el diagrama sagital, no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué no vamos a poder hacerlo, Rose? Son infinitos. Exactamente. Son infinitos. Bien. Vamos. Determinar si el siguiente diagrama sagital representa una función. Matías, Javiera y Rosemary. Recordando que todos los elementos del conjunto de partida deben tener una imagen en el conjunto de llegada y todos los elementos del dominio poseen una única imagen en el codominio, ¿cierto? Entonces, Tienen que indicar si ese diagrama sagital representa una función o no. ¿pero lo determino matemáticamente o simplemente le digo sí o no, profesor? Así como tú ves. Ah, no. ¿Ya? ¿Qué dice Matías? ¿O Javiera? ¿Matías o Javiera? No, No te escuché nada, Javiera. Disculpa. que no es una función. Ya, gracias. Matías, ¿usted también dice que no? No, porque no tendría una sola imagen. Exacto, ¿cierto? La primera afirmación se cumple, ya que todos los elementos del conjunto A tienen asociado un elemento del conjunto A, al conjunto B. O sea, ese punto está bien. Pero el segundo punto, el elemento 1 tiene asociado las imágenes de A y D, lo cual no puede ocurrir.
¿cierto? Porque esa imagen tendría, esa preimagen tendría dos imágenes, y eso no puede ocurrir. Cada preimagen tiene que tener una única imagen. Bien. Vamos a intentar aquí uno. ¿Cuál de las siguientes relaciones representa una función? Vamos con la 1. Generalmente, bueno, lo que no dijimos es que generalmente en diagrama sagital, en el X están las preimágenes y en el Y están las imágenes. ¿Ya? Diagrama sagital, acuérdense. Perdón, en el plano cartesiano. Rosemary, ¿usted había hablado? Discúlpeme. Sí que en la primera creo que no. Ya. Javier, ¿qué dices tú de la A? ¿La A es o no función? No sé, profe, la verdad. Si nosotros pensamos en que las preimágenes tienen que tener una única imagen y las preimágenes están en X, pensemos en este X de aquí, en ese X sub 0. Ese X de ahí, si nosotros nos vamos hacia arriba, va a llegar o va a tocar a la función ¿en cuántos puntos? 2. En ese y en ese. ¿Qué significa eso? Que esa preimagen va a tener ¿cuántas imágenes, Javiera? 2. O sea, va a tener asociado 2i. Por tanto, la primera no es función. ¿Me explico bien o no? Sí, profe. La B, ¿es función o no es función? Ahí. No se caiga, Rosemary. Matías, ¿la B es función o no es función? O Javiera, digamos, o sigamos con usted. No. Según la lógica anterior, tampoco lo es, ¿cierto? ¿La C sería función? No. Tampoco. ¿Y la D sería función? Ah, sí. Lo escribí antes. Pero la D sí es función. Claro, porque, por ejemplo, si esto es como más informal, cuando tú quieres ver si es que, cuando tú quieres ver y haces la regla de la línea vertical, ¿ya? Te puedes dar cuenta si es que la función, si es que si es que cumple con eso, que tenga una única imagen. Y después, para analizar si es que la función tiene función inversa, uno hace la regla de la línea horizontal. Y si tocan dos puntos, eso quiere decir que hay que restringir la función para poder determinar la función inversa. ¿Ya? Pero eso tema lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ¿es claro el URO o no? Sí, profe. Sí, ahora sí. Sí. Muy bien. Vamos con el punto 2, con el ítem 2. ¿Qué dice el 2? Sea una función de los reales en los reales,
donde f de x es igual a 3x más 1. Me piden determinar el valor de esta expresión. 3 por f de 1 más 5 por f de menos 1 dividido en f de menos 4 más f de 3. ¿Se entiende lo que hay que hacer o no? Matías, Javiera, Rose. Reemplazar. Hay que saber quién es f de 1. Y para saber quién es f de 1, tomo el 1 y lo reemplazo en la función. Donde hay una x, ahora va a aparecer un 1. 3 por 1, 3, más 1 es 4. ¿Cuánto es f de menos 1? Sería 3 por menos 1 más 1, ¿cierto? 3 por menos 1 es menos 3, y menos 3 más 1 es menos 2. Vamos, ustedes siguen con los que siguen. ¿Cuánto da f de menos 4 y cuánto da f de 3? De menos 4 da menos 11. ¿Y el f de 3? 10. Bien. Entonces lo que hay que resolver sería 3 por 4 más 5 por menos 2 dividido menos 11 más 10. ¿Cuánto es eso? Menos 2. Claro, porque arriba queda 12 menos 10, abajo queda menos 1, eso sería 2 dividido en menos 1, y eso da como resultado menos 2. Hasta el momento vamos bien, chiquillo, ¿no? Sí, profe. Ya. La 3. ¿Cuándo las funciones toman el mismo valor? ¿Saben qué se hace en ese caso? Cuando yo quiero saber cuándo las funciones toman el mismo valor, entonces debo igualarlas. Entonces, igualar. X cuadrado, ¿cuándo es igual a 2x menos 1? Y aquí nosotros podemos formular menos 2x más 1 igual 0. Eso, ¿cómo lo factorizamos? ¿Qué número multiplicado dan menos 2 y sumados dan 1? X es menos 1 todo al cuadrado. X menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Eso significa que X va a tener un valor solamente y va a ser 1. ¿Sí o no? Veamos. Para 1 al cuadrado esto va a ser 1, y cuando esto vale 1, 2 por 1, 2, menos 1 va a ser 1. El 1 me sirve. Bien. No me sirve el menos 1, porque si fuera menos 1, entonces aquí quedaría menos 1 al cuadrado sería 1, pero aquí menos 2 por menos 1 serían menos 2 menos 1 serían menos 3. Serían distintos. Bien. Ya. Hagan ustedes el 4, por favor. Ya. Gracias. ¿Cuánto es f de 0? 1. Claro, porque toda potencia elevado a 0 siempre es 1. ¿Cuánto es f de menos 1? 2. Exacto. ¿Y cuánto es entonces f de 0 más f de menos 1?
3. Excelente. Ya. Vamos a hacer estos últimos ejercicios y con esto terminamos. Vamos, ustedes intenten el 5 y el 6, por favor. ¿La lograron? La primera nomás, ahora la segunda. Bien. Cuando, por ejemplo, la primera pensamos que siempre tenemos que pensar que y es igual a f de x. Por tanto, aquí inmediatamente se sabe que es una función cuadrática, por tanto, esa no sería la opción. Descartamos la d también, porque también es cuadrática. La b, si nosotros reemplazamos x más 2y, igual a 8, si nosotros despejamos la y, Y ahora sí. gracias Rosemary, entonces si nos quedamos aquí, claro, la b sí sería una función lineal. La c dice xy más 7 igual 0, despejamos la y, entonces me queda xy igual a menos 7, entonces y sería igual a menos 7 partido en x, no. Y esta tampoco sería porque eso pasaría a ser una función racional. Entonces solamente la e tampoco porque ninguna de las anteriores significaría dejar la b afuera y la b sí es la respuesta correcta. Y en la 6 me piden encontrar el valor de p y tenemos esa función cuadrática y me dice f de 2 es menos 11. F de menos 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar el menos 2 donde haya una x. Entonces, menos 11. Perdón, voy a hacerlo como f de menos 2 es igual a p por menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 más 3p. Justamente sabemos que f de menos 2 es menos 11. Entonces esto va a quedar 4p menos 4 más 3p. El 4 pasa hacia el otro lado, ¿cierto? Y esto va a quedar menos 11 más 4 igual
a 7p, menos 11 más 4 es menos 7, dividido por el 7, va a ser el valor de p. ¿Cuánto vale p entonces? Menos 1. Menos 1. La alternativa correcta es la alternativa E. Muy bien. ¿No queda más? No. No se lo escuchó, profesor. Mi pregunta es si se habían entendido bien los conceptos, si estamos bien con lo que vimos ahora. Sí. Sí, profesor. Sí, me iba a... Javiera. Ya, si me dan un segundito porque le voy a adjuntar al tiro el... Le voy a adjuntar el archivo, ¿ya? Voy a dejar de grabar.